docena que finalmente hicieron esta tarea, y lo que a mí me tocó fue hacer una síntesis de las relatorías que ellos habían hecho. A pesar de la brevedad y el resumen que necesariamente tiene que hacerse, no se pierden las ideas, las contribuciones y los trabajos de todos los participantes, porque como han anunciado ya, se va a publicar una memoria en la cual estarán incluso todas las ponencias, y por lo pronto se está publicando ya una relatoría que se tiene en un disco compacto. Abrogar la reciente reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución es la exigencia fundada que se desprende de una intensa actividad en la que participaron más de 10.000 personas de todas las entidades de la Federación, ocupados en educación y comprometidos con el mejoramiento de este quehacer humano de trascendencia social e histórica. Estos foros y su aceptación por parte del Gobierno federal son resultado de la amplia movilización que el Magisterio Democrático se ha visto obligado a desplegar ante la sordera de los gobiernos de los últimos 30 años. No son una concesión graciosa de los gobernantes, quienes, violando las más elementales prácticas democráticas y diversas disposiciones de nuestra legislación, impusieron de una manera violenta las reformas legales dolosamente llamadas reforma educativa, pero que son, en esencia, reformas retrógradas, laborales, lesivas a las condiciones del magisterio y por lo tanto son inaceptables. Esta lucha de la CENTE y por tanto estos foros son continuación de las luchas que el magisterio mexicano ha mantenido de manera permanente desde hace décadas, en las cuales destacan la figura del maestro Otón Salazar y la lucha del movimiento revolucionario del magisterio. La relación del movimiento magisterial democrático con el Estado es necesariamente una lucha, pues el movimiento está comprometido desde hace más de 30 años con la democracia sindical y el mejoramiento de la educación. Ha luchado contra el aparato corrupto y criminal de control social y político impuesto y mantenido por el PRI y continuado por el PAN a lo largo de 7 décadas. Muchos de sus miembros de este movimiento magisterial han sido reprimidos, despedidos, incluso asesinados, y lucha la CENTE por un proyecto de educación y de país al servicio del pueblo. En el lado opuesto, los representantes del Estado, simulando un régimen democrático, están al servicio de un sistema económico y político que sirve los intereses de una minoría, sacrifica el presente y el futuro del pueblo, han privatizado y despilfarrado el patrimonio nacional y para ello acuden a todas las acciones y maniobras posibles sin límite alguno proveniente de la ética, incluso sin respeto a la legalidad que ellos nos han impuesto. Tanto el proceso de la mal llamada reforma educativa como las acciones gubernamentales represivas en las semanas recientes y la actuación misma de los gobernantes en relación con los foros confirman la falsedad de la supuesta democracia mexicana y la necesidad de continuar la lucha social cada vez con más ahínco y con más claridad. El actual gobierno de Peña Nieto sigue sosteniendo política y económicamente a la dirección corrupta y antidemocrática del CENTE. El encarcelamiento de la señora Gordillo fue solamente un ajuste de cuentas entre los grupos que han controlado este país y sirvió para los fines políticos del actual gobierno priista. La reforma educativa se ha acompañado de acciones represivas contra maestros que disienten de ella. Un ejemplo es el despido de 40 maestros en Puebla. Otra muestra de la ausencia de compromiso democrático del gobierno federal es la desatención que ha tenido con estos mismos foros. El gobierno federal aceptó convocar conjuntamente con la CENTE a los foros de los que hoy se da cuenta. El gobierno federal incumplió sus obligaciones elementales.
Sus representantes en general, sin el menor interés por discutir y respeto para los demás participantes, se limitaron a hacer saludos formales. Con razón, en varios de los foros se manifestó la demanda insistente de que los representantes gubernamentales se presentaran a debatir con los maestros y con los demás participantes. En varios de los foros se manifestó la inconformidad por la ausencia de representantes del gobierno, porque solo estuvieron en los actos protocolarios y mediáticos. Nadie se hacía ilusiones. Los foros han exhibido, corroborado la falsedad de la democracia del PRI, como la de todo el sistema económico basado en la explotación y el lucro, y que por tanto no puede buscar la verdad mediante la confrontación de ideas, información y proyectos. Pero también han servido estos foros para fortalecer la participación activa de los maestros y su organización. De este episodio, la CENTE sale fortalecida, con un conocimiento mejor de nuestra realidad, con una más amplia y organizada participación en todo el territorio nacional. Antes que nada, es necesario subrayar que en todas estas actividades de los foros no ha habido una sola manifestación en contra de la evaluación, del sistema educativo, ni en contra de la evaluación del trabajo de los maestros. El magisterio democrático se manifiesta por la necesidad de la evaluación, pero rechaza tajantemente las formas, los procedimientos y los propósitos de la evaluación que ha venido imponiendo el gobierno desde hace 25 años y que pretenden consolidar ahora con las reformas legales. Con estos foros, la CENTE muestra su voluntad política para entablar un diálogo con la sociedad, con el gobierno y con los legisladores. Pero este diálogo no legitima para nada la reforma educativa. Por el contrario, parte del cuestionamiento fundado de sus formas y sus contenidos. Como se ha señalado, en los 11 foros asistieron en total cerca de 10.000 personas, muchas de ellas en representación de asambleas y colectivos en los que participaron amplios sectores del Magisterio Nacional. Se editaron 9 conferencias magistrales y se presentaron más de 400 ponencias, también varias de ellas con los planteamientos de grupos y asambleas que deliberaron previamente y de forma amplia acerca de la problemática que representa la reforma impuesta. Algunas de estas ponencias se presentaron en lenguas indígenas: mixteco, mije, huaco, zapoteco, náhuatl, entre ellos, y se tradujeron al castellano. También se presentaron documentales acerca de la desastrosa realidad educativa, económica y social de las escuelas y su entorno. Estas ponencias fueron presentadas tanto por maestros y estudiantes como por padres de familia y ciudadanos. Además, hubo participaciones puntuales muy valiosas de algunos legisladores, representantes sindicales. Debe subrayarse que entre las ponencias hay una importante cantidad de proyectos y propuestas pedagógicas específicas, muy valiosas, muchas de ellas resultado de iniciativas y acciones independientes de los maestros. Por estas razones, es imposible en este reducido espacio dar cuenta cabal y detallada de todas estas valiosas contribuciones, ni mencionar a sus autores. Basta subrayar que lo que aquí se expone es una recopilación breve, resumida, de esos trabajos colectivos y no producto de quien hace la rectoría. Sin embargo, debo también expresar mi plena coincidencia y solidaridad con todo lo que aquí se expresa. Análisis y pronunciamientos en torno a la llamada reforma educativa del gobierno federal. En primer lugar, es una reforma antidemocrática en su forma y en su contenido. Es una reforma antidemocrática por donde se le vea. La llamada reforma educativa se caracteriza por su total antidemocracia, tanto en el procedimiento para elaborarla e imponerla, como en su contenido. Surgió de los intereses de los empresarios y se impuso por medios extralegales, como el llamado Pacto por México. En su iniciativa, su gestión, su orientación y definición no participaron los principales actores involucrados: los maestros, padres de familia, organizaciones sociales.
atendiendo a los intereses políticos del nuevo gobierno priista, no tomó en cuenta los tiempos legislativos necesarios ni la opinión de la sociedad. En su precipitación generó aberraciones constitucionales. Surgió al margen de la consulta de los tiempos y formas que marca la Constitución para definir el plan de gobierno. La llamada reforma educativa es profundamente antidemocrática en su contenido. Está dirigida a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de trabajo de los maestros. Busca disciplinar a los normalistas disidentes en función de la ortodoxia educativa uniformadora. Pretende someter a los maestros en un régimen de excepción. Introduce el temor como factor central de las relaciones laborales. Con esta reforma se genera un régimen de exclusión respecto del artículo 123, violentándose su esencia. Se violenta también las condiciones del reglamento interior de la SEP y las recomendaciones y orientaciones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La reforma es, en realidad, una contrarreforma. Es un retroceso respecto de las conquistas laborales de muchas generaciones. Hará que la seguridad laboral de los maestros dependa de las autoridades administrativas, quienes, cuando lo consideren pertinente, aplicarán sanciones al maestro. En este sentido, es una reforma contraproducente, pues cualquiera, incluso una empresa privada, sabe que el temor obstaculiza la eficiencia y la productividad. Particular preocupación genera la política del gobierno en torno a la educación normal. La reforma curricular a estas escuelas normales, igual que toda la reforma, surgió al margen de las comunidades normalistas y con contenidos y dirección ajenos a una verdadera formación de maestros de educación básica. En los hechos, la Secretaría de Educación Pública trata de convertir a la formación docente en una profesión supuestamente libre o liberal y no una profesión de Estado. En ese contexto es que se entiende la pretensión de desaparecer las escuelas normales a las que se acusa de no preparar bien a los maestros, sin considerar la asfixia presupuestal y sus consecuencias negativas en su infraestructura, mantenimiento y en insuficiente planta docente. La reforma impuesta es antidemocrática también porque es centralista, rompe con el pacto federal y deja a las autoridades locales como meros gestores sin soberanía alguna. Es una reforma de pésima calidad que dice que busca la calidad. Como muy bien acaba de mostrar la doctora Candela, la falta de calidad que prevalece en nuestro sistema educativo es reforzado ahora con una reforma también carente de la más elemental calidad.